Oremos. Señor, te alabamos porque tu palabra es verdad. Y seas tú veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Se confirma la ley, se confirma tu revelación. No hay contradicción en ella. No hay salvación para el pecador fuera de Cristo. Gracias porque tú nos diste la ley para que pudiéramos conocer nuestra condición, nuestro pecado, y para que pudiéramos conocer las consecuencias del castigo eterno que merecíamos y que merecemos. Pero tú has mostrado tu justicia por medio de Cristo. Has mostrado al perfecto, al que es grandemente piadoso. Y Él voluntariamente, yendo a la cruz, cargó con la condenación y el pecado de los que habían de creer, los que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo y por gracia. Señor, se nos olvida cada día las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús por gracia desmerecida. Cuando merecíamos el castigo eterno, tú nos has librado de esa condenación. Por eso exaltamos a Cristo y reconocemos, Señor, que solo tú eres el Salvador y solo tú viniste a buscarnos y salvarnos. Y queremos, Señor, ser limpiados de toda contaminación del pecado que aún en la carne y en nuestra mente, Señor, está presente. Y Señor, te alabamos porque solo por la sangre de Cristo podemos ser lavados. Ese es el regalo por gracia que hemos recibido. Y por eso te adoramos, te alabamos por quien eres tú, porque te ha placido salvarnos por medio de Cristo. Ayúdanos en esta mañana a escuchar tu palabra, a estar atentos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien obre en nuestra mente y traiga a la luz lo que hay en nuestros corazones y necesitamos conocer tus atributos y tu grandeza. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén. La iglesia existe para la gloria de Dios. Si hay una verdad que debe estar en tu mente es que has sido salvado para su gloria. Efesios 1 nos dice que la Trinidad ha obrado desde antes de la fundación del mundo para salvar a los pecadores para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Pedro, el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, con un propósito, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia que no cumple el propósito de glorificar a Dios está pronto a desaparecer. El mensaje que Cristo trasladó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, lo dice con un tono de advertencia. Dice Cristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las muestras de amor que desde nuestra conversión hemos recibido, nuestro deseo por la palabra, nuestro deseo por agradar a Dios, por depender del Espíritu, por ser santificado, a medida que va pasando el tiempo, nos volvemos de nuevo a la vida que antes teníamos. Y Cristo dice a esta iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu dependencia del Señor y reconocer el propósito para el cual fuimos salvados. Por eso continúa el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Dejaste tu primer amor, que se expresaban con obras que Dios había preparado. Y dejamos de cumplir las obras que Dios había preparado.
y se nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Si no te arrepientes, dice, continúa el texto, Cristo mismo dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. La mayoría de los hermanos que estudian y saben mucho más que yo entienden que esta es una advertencia de juicio para una iglesia local que ha dejado de cumplir el propósito y que Dios dejará de traer bendición y vida eterna y frutos espirituales en esa congregación. Primera de Timoteo, capítulo 4. Estamos estudiando esta carta y Pablo escribe al final de su vida a Timoteo y a Tito 3 cartas, 2 a Timoteo y 1 a Tito, 2 de sus compañeros en el ministerio pastoral, para recordarles lo que necesitan saber por el Espíritu Santo a fin de cuidar a la iglesia para que la iglesia cumpla su ministerio. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y el propósito de los ministros de Cristo es cuidar a la iglesia, alimentar a la iglesia, proteger a la iglesia, animar a la iglesia, corregir a la iglesia para cumplir este propósito. No hay otro. No se nos ha llamado a ser amigos del mundo. No se nos ha llamado a crear puentes al mundo que conllevan la desobediencia a la palabra de Dios. Somos llamados a vivir piadosamente y ser columna y sostén de la verdad. Recuerda que ese es el propósito, capítulo 3, versículo 15. Pero en caso que me tarde, porque este era el propósito de Pablo, visitar a Timoteo, pero en el caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, es decir, un ministro de Cristo, un pastor de Cristo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Y estudiamos, columna y sostén es el testimonio público de la aplicación de la verdad en las vidas transformadas y guiadas en una vida piadosa. La iglesia que glorifica a Dios, por tanto, está nutrida por la palabra. Está nutrida por las palabras de la fe y de la buena doctrina y las pone en práctica en su vida piadosa. Una vida piadosa es una vida en la que la iglesia está mostrando que pelea la buena batalla de la fe. ¿Y sabes dónde se pelea la buena batalla de la fe? Pablo dice en el capítulo 4 que la batalla de la fe se pelea en el corazón de cada uno. Ahí empieza. La batalla no está fuera, solamente, principalmente. Tenemos una batalla para con los de afuera, pero comienza con los frutos que la palabra de Dios trae en tu vida, en tu corazón. Así que el buen ministro de Cristo está dedicado prioritariamente no solamente a enseñar la palabra sin excepción, sino a aplicarse la palabra a sí mismo. Un pastor no puede cuidar a una iglesia si no se cuida a sí mismo. Un pastor no puede corregir lo que sea necesario en la iglesia de Dios si no está corrigiendo en su propia vida. Pero el pastor, el ministro de Cristo, debe enseñar la palabra de Dios con humildad, reconociendo que somos hermanos del mismo cuerpo y que necesitamos de la misma santificación, aplicando en nuestra vida la palabra, la buena doctrina. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 hasta el 16, el énfasis de Pablo es decirle a Timoteo, no te olvides que todo comienza en tu corazón, cuidándote a ti, poniendo énfasis en tu propia vida. En primer lugar, vemos del versículo 6 al 11, 10 principios espirituales que caracterizan a un buen ministro de Cristo. Y por implicación caracteriza tu vida. Debe caracterizar tu vida. En primer principio lo hemos visto en el versículo 6 y nos muestra la condición. Hay una condición para ser un buen ministro de Cristo, para vivir para la gloria de Dios.
el buen ministro de Cristo y el creyente que vive para la gloria de Dios enseña con humildad todo el consejo de Dios sin distinción, para que los creyentes vivan piadosamente. Versículo 6, recuerda esto, la primera parte. Al enseñar estas cosas, dice el Espíritu Santo, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Una condición. Debes enseñar esto a los hermanos. Todas estas cosas, toda la palabra de Dios, las agradables y las que son desagradables, aún las que van a traer consecuencias a la propia integridad del ministro de Cristo. El segundo principio que hemos visto tiene que ver con la necesidad. Hay un requisito, hay una condición que debe cumplirse, pero no puede cumplirse si no está esta necesidad. De ahí parte la capacidad. Un buen ministro de Cristo está nutrido con la sana doctrina y la aplica a su propia vida. Un ministro de Cristo está nutrido en la sana doctrina y la aplica en su propia vida. La segunda parte del versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es alimentación espiritual. La capacidad y la fortaleza espiritual que proviene de la doctrina sana, la fe fiel de Dios, aplicada a la vida cotidiana del ministro de Cristo y de los creyentes que glorifican a Dios. La semana pasada comenzamos el tercer principio espiritual. Este caracteriza también al creyente que glorifica a Dios y al ministro de Cristo, que es valorado como un buen ministro por él mismo. Versículo 7, recuerda este tercer principio, y es que es una advertencia. Hay una advertencia necesaria. Después de que Pablo le indicara y probablemente Timoteo encontrara satisfacción porque estaba haciendo esto, y Timoteo viera que él era un buen ministro de Cristo nutrido, Pablo le hace la advertencia. Recuerda, versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Y esto es lo que a continuación, en esta mañana, en la voluntad del Señor, continuaremos. Recuerda que estuvimos estudiando esa primera palabra, pero, porque nos indica la importancia de una advertencia, ya que la piedad requiere no solo ser nutrido, no solo el énfasis es que te nutras con la sana doctrina, sino que vivir piadosamente también implica la advertencia de manera inseparable. Debemos rechazar los mitos de las tradiciones de los hombres. Lo vuelvo a repetir, debemos rechazar los mitos. No solamente alimentarte, sino identificar el alimento que debes rechazar. No todo es sana doctrina. No todo es fe conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos estar nutridos? Es imprescindible tener en cuenta la advertencia de aquello que debemos rechazar. Y recuerda que observamos este tercer principio, está dividido a su vez por tres características. En primer lugar, vimos el domingo pasado, somos propensos a la influencia de los mitos. Aún nosotros mismos, no solamente desde fuera, sino en nosotros mismos somos propensos a los mitos, propensos a escuchar aquellas enseñanzas que alimentan nuestro pecado. Del mismo modo que cuando uno tiene una buena nutrición y tiene que tomar brócoli, y tiene que tomar verduras, y tiene que tomar una dieta alimenticia sana, pero cuando pasas por un escaparate y ves un pastel, ¿verdad? Y cuando se te ofrece un helado tan jugoso, sabes que tu cuerpo lo desea, pero va en contra de una dieta saludable. Este es el principio que Pablo está aquí diciéndole a Timoteo. No solamente debes tener cuidado de lo que hay fuera, sino de tu deseo, tu tendencia a encontrar placer en fábulas profanas, que a veces tú tomas como si fuera un alimento saludable. Esta es la advertencia.
El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1, recuerda que después de haber mostrado el fruto de la fe genuina en la vida de hombres pecadores, debemos correr la carrera teniendo esa gran nube de testimonios. Hombres pecadores, pero que por la fe que Dios les ha dado, han podido dar testimonio de cosas grandiosas. Ahora, al creyente se nos llama a correr la carrera que tenemos por delante, porque somos redimidos por Cristo para glorificar a Dios. Y se nos dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, claramente. Ahora, no solo corremos la carrera poniendo los ojos en Jesús. El autor de Hebreos nos dice, sino debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Y continúa diciendo, que tan fácilmente nos envuelve, que tan fácilmente nos envuelve, o se nos pega, o se nos adhiere. ¿Y sabes por qué? No solamente porque el pecado sea pegajoso y se pega, sino porque todavía tenemos deseos, tendencias. No podemos ignorar eso. Así que Pablo le advierte a Timoteo que no descuide esta advertencia. Capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 7. En esta mañana vamos a continuar este versículo, esta primera parte del versículo, y que el Señor nos ayude a ello. Viendo esta característica que necesita el buen ministro de Cristo tener en cuenta, y todo creyente necesita tener en cuenta para glorificar a Dios. Esta advertencia tiene una segunda característica que observamos aquí, y es el peligro. El peligro. Esta advertencia en el versículo 7 se nos presenta a tener consideración del peligro. La semana pasada yo pude decir estos 3 puntos, la advertencia, el mandato y el peligro, pero en esta mañana hemos cambiado este orden. La advertencia, el peligro y el mandato terminaremos si Dios quiere. ¿Por qué? Porque este es el énfasis que está en el texto original. Y es que en el texto original, versículo 7, empieza el énfasis presentando el peligro, advirtiendo qué son aquellas cosas que debemos rechazar y que son contrarias a la sana doctrina. En el original, versículo 6, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero las fábulas profanas propias de viejas, deséchalas. Así que Pablo, en el original movido por el Espíritu Santo, está mostrando ese contraste que existe entre la sana doctrina y las fábulas profanas propias de viejas. Ahora, ¿cuál es el peligro? Necesitamos saber qué comida debo rechazar, qué alimentación no me nutre y qué yo debo rechazar. El peligro se encuentra claramente en esa frase, fábulas profanas propias de viejas. Y vamos a ver qué significa eso. Fábula profana propia de viejas. Observemos por un momento esta advertencia y su peligro. En el original se encuentra esta palabra directamente, fábulas, en contraste con sana doctrina. Sana doctrina es lo contrario a la fábula y lo contrario a la fábula es la sana doctrina. Se contraponen, es aquello que va en contra de la sana doctrina. De este modo, la palabra que está en el original es la palabra mito. Mito. Una palabra que en el original es mito y de la que un sinónimo de fábula es esta palabra mito. Una historia inventada. Una historia inventada por el hombre, transmitida como si fuera verdadera. Esto es lo que es una fábula, un mito. Una historia inventada pero transmitida como si fuera verdadera. No tiene su origen en Dios, tiene su origen en el hombre. Esta es una narración inventada. Algo que, como mi padre me decía cuando era pequeño, a él le operaron y estoy poniendo el ejemplo no por malas intenciones que él tuviera, sino como una ilustración. Él le operaron del estómago y tenía aquí en el estómago todavía las marcas de haber profundizado y había ahí como un agujerito y yo le preguntaba, papá, ¿eso qué es? Dice, esto es una cornada que me dieron cuando joven. Claro, yo me lo creía. Más adelante le preguntaba, papá, ¿eso qué es? Eso es una bala que me dio con... Y él iba cambiando la historia. Ahí no hay malas intenciones.
Ahí es un juego que un padre hace con un hijo, porque después él me contaba la realidad. Pero a mí se me quedaba esa cosa. Mi padre era torero y le cogió un toro. Las fábulas son una narración inventada, pero con una intención de enseñar algo contrario a lo que la Biblia enseña. Pero parece verdad. Incluso mezcla la verdad. Incluso utiliza la verdad para llegar a una conclusión equivocada, errónea. Es como si tú quisieras hacer una dieta buena y quieres comer un brócoli, pero ese brócoli es de plástico. Esta palabra, fábula, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es curioso. 4 de ellas aparecen en las cartas pastorales. 4 de ellas aparecen en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. La 5ª vez que aparece esa palabra se encuentra en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro utiliza esta palabra también, esta palabra mito, Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice desde el versículo 12, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Estas cosas 3 veces repetidas aquí, que Pedro está enseñándole y que tiene que ver con lo que ha dicho en el párrafo anterior, aquellas cosas, versículo 3, que el divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, el conocimiento de Cristo, la palabra de Dios revelada. Así que Pedro está enseñando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios, para que nosotros recordemos la palabra de Dios. Y observa el versículo 16, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta es otra forma de hablar, el evangelio que os predicamos, no seguimos mitos o fábulas ingeniosamente inventadas. Así que aquí tenemos una característica de lo que es peligroso para la iglesia. No podemos vivir piadosamente si no ponemos atención al peligro de los mitos ingeniosamente inventados. ¿Qué significa ingeniosamente inventado? Que se han inventado para que no detectes que es una fábula, que es un engaño, que es una mentira. Tiene la intención de parecer cierto. Y Pedro dice, no os enseñamos el evangelio, el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo por medio de fábulas ingeniosamente inventadas. Y mira el contraste, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y ahí está refiriéndose a ese momento de la transfiguración, donde Pedro estuvo con otros 2 discípulos presentes cuando Cristo fue transfigurado delante de ellos. Y vimos su gloria, dice a continuación, pues cuando, versículo 17, cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, quiero que observes un detalle. Las fábulas ingeniosamente inventadas tienen como principal objetivo profanar a Cristo. Profanar a Cristo y el Evangelio. Ese es el punto de mira del francotirador que inventa la fábula para destrozar quién es Cristo ante nuestros ojos. Y esto ha sucedido en mi vida, ha sucedido en la iglesia de Dios. Está sucediendo y ¿sabes qué? Seguirá sucediendo. Y esta es la advertencia. Pon atención, porque hay cosas que todavía crees que son verdad, pero son un mito. Debemos ser conscientes de esto, hermanos. Todavía hay cosas que nosotros creemos en nuestra mente que son bíblicas, pero son un mito. Y yo el primero.
Y Timoteo el primero. Y por eso Pablo le dice, ten cuidado, no tengas nada que ver con eso. Si Pablo estuviera seguro de que Timoteo no estaría a riesgo de ser influenciado por los mitos, ¿para qué le dice esto? ¿Para qué? Está escrito aquí, hermano, para llamarnos la atención de que todavía hay fábulas que estamos creyendo, como si fueran palabra de Dios. Y necesitamos renovar nuestra mente por su verdad y quitar de en medio aquello que no concuerda con lo que la Biblia enseña. La autoridad está en la palabra, no en la tradición, no en los argumentos de hombres. Ayer estuvimos recordando 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y ahí Pablo está diciendo, yo no fui a vosotros con sabiduría de palabra, para que vuestra salvación, vuestra confianza y esperanza no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, todavía hay en nuestras vidas cosas que confiamos en nuestra tradición, en nuestros pensamientos, en los argumentos de los hombres y que necesitamos ser confrontados. Hay varios mensajes falsos que se difunden y que se estaban difundiendo en aquella época. Recuerda, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Y Lucas empieza en el capítulo 1 diciendo, excelentísimo Teófilo, me ha parecido necesario enseñarte ordenadamente todas las cosas que han sucedido y son ciertas entre nosotros, ya que hay muchas historietas por ahí, ya que hay muchas fábulas sobre Cristo. Y Lucas investiga, movido por el Espíritu Santo, para presentar las cosas que son ciertas, porque no todo lo que dice las palabras que se parecen a lo bíblico es bíblico. Mateo capítulo 28, versículo 15, y en ese tiempo de Jesús ya estaban surgiendo estas fábulas que mezclaban la mentira con algo de verdad. La mentira sobre el robo del cuerpo de Jesús. Aquel robo del cuerpo se había dicho y se había divulgado extensamente entre los judíos hasta el tiempo en que Mateo escribe el Evangelio. Había personas que pensaban que habían robado el cuerpo, no había resucitado. Son fábulas inventadas. Juan capítulo 21, versículo 23, dice ahí el texto, y otro dicho que se promulgó entre los hermanos que no era cierto era que el discípulo que Jesús amaba no moriría. Y eso se extendió entre ellos y se utilizaba esa palabra logos pero tiene un contenido diferente a la verdad de Dios. Era una mentira que se estaba extendiendo entre ellos. Este discípulo que Dios ama no va a morir. Eso es mentira y se estaba extendiendo. Tito capítulo 1, versículo 14. Pablo utiliza esta palabra para advertir a Tito también sobre los mitos y las fábulas. Aquí esta palabra mito está acompañada con una característica singular, mitos judaicos. Tito capítulo 1 versículo 14, no prestando atención a mitos judaicos. Y vuelve a decir lo mismo que le ha dicho a Timoteo, versículo 13, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en lo que creen, para que crean lo cierto, lo que nutre la vida y que no presten atención a mitos judaicos. Y a continuación continúa acompañado con mandamientos de hombre. Los mitos nos llevan a estar esclavizados por el hombre. Los mitos tienen el deseo, la intención de hacer al hombre esclavo del hombre. Pero ellos no están libres de buscar estos mensajes. Deben ser sanos en la fe, pero repréndeles que no presten atención a mitos judaicos. Esto estaba fomentando la hipocresía. Estaba fomentando una piedad externa que no proviene de un corazón regenerado y que no proviene de la dependencia del Espíritu en una dependencia de su gracia y de su palabra. Isaías 29:13 ya avisó a este pueblo de estas cosas. Y fue Dios quien dijo entonces el Señor por boca de Isaías 29:13, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
mitos judaicos aprendidos de memoria, tradición de hombres que han ocupado el lugar de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y externamente se acercan con buenas palabras y honran con los labios al Señor. Cantan himnos, cantan salmos, pero su corazón ellos lo alejan. No es que está lejos solamente, sino que ellos lo alejan de Dios. Los mitos judaicos estaban enseñando principios de hombre, usando la tradición, la experiencia, los mensajes extrabíblicos. Segunda de Timoteo, Pablo utiliza de nuevo esta palabra, estos mitos, que tú y yo tenemos que estar conscientes del peligro. Estos mitos en contraste con la verdad, segunda de Timoteo 4, versículo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 4. Desde el versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción o doctrina. Porque vendrá tiempo, y hermano, este es el tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina, estos son los que escuchamos la palabra, no lo soportarán, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Qué te queda? Cuando tú te apartas de la verdad, ¿qué te queda? Eso dice, y se volverán a los mitos. Se volverán a los mitos, a las enseñanzas de hombres, basadas posiblemente en textos bíblicos o en la experiencia o en la tradición, pero que va en contra de la palabra de Dios. Debemos diferenciar que un mito no es una parábola. Un mito no es una parábola. En la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay proverbios. Jesús utilizaba parábolas para enseñar una verdad espiritual, pero un mito no es una parábola, sino que una fábula atribuye a las cosas aquello que no les corresponde por naturaleza. Una fábula atribuye a cosas características que no les corresponde por naturaleza. Es una mentira, una superstición transmitida por generación en generación. Una historia inventada que atribuye capacidades a seres que no tienen esa capacidad. Los 3 cerditos. ¿Cuándo has visto tú 3 cerditos constructores de casa que hablan y que cantan? ¿Cuándo has visto un lobo con una capacidad tremenda para soplar y derribar una casa? Eso son fábulas. La fábula de una liebre haciendo una carrera con una tortuga y durmiéndose la siesta. Son fábulas inventadas, atribuyéndole capacidades a ciertas cuestiones que por naturaleza no lo tienen. Un niño que tiene unas habas mágicas y las planta. Una niña con caperuza roja que va a casa de su abuela por el sitio más peligroso. Y que dicen algunos probablemente era para enseñar en aquella época a los niños a que no entraran en el bosque. Pero se encuentra en su casa a un lobo, de nuevo los lobos, vestido de abuela y hablando. Así de loco es poner la atención en las fábulas. Así de peligroso, así de necio es que hay cosas en nuestra mente que deben ser identificadas por medio de conocer la palabra y darnos cuenta, estoy creyendo una fábula. O esto que estoy escuchando es una fábula. Me está queriendo vender la moto. Para seguir un mito o una fábula tendrás que abandonar la Biblia. Tendrás que abandonar la única regla de fe y conducta. La verdad de Dios tendrá que ser abandonada para creer una fábula. Le darás autoridad a las tradiciones, le darás autoridad a las costumbres, a la experiencia de los hombres, a las aspiraciones personales humanas y le quitarás la autoridad a la palabra. Yo veo esto aquí en la Biblia, pero en mi vida no. Yo es que viví esto y es contrario a lo que pone, así que yo creo lo que yo viví. O es que yo he visto en la vida de alguien esto que ha pasado y no concuerda con lo que la Biblia dice, así que me quedo con lo que esa persona vivió. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Mitos y genealogías interminables. Historias, fábulas que tenían relación con los orígenes de la pertenencia.
genealogías interminables, y tu abuelo fue tal, y tu tatarabuelo tal, y este vino del otro, del otro, del otro. Tú eres judío, tú eres salvo. Tú no eres salvo, tú no eres judío, tienes que circuncidarte, porque ¿dónde están tus papeles? Así que todo se construye en los méritos de la salvación que descienden de genealogías interminables. Los mormones son una versión moderna de esto. Y muchas religiones falsas, cambio. Y todas las religiones falsas están construidas sobre los mitos. Pero tú y yo estamos en peligro de ser influenciados por los mitos. No, yo no. No, nosotros no. Otras iglesias a lo mejor sí, pero nosotros no. Esta es la advertencia que necesitamos, hermanos. Hay cosas que creemos que son verdad y verdad de Dios, pero son fábulas. Y necesitamos reconocerlo. Necesitamos ser expuestos a eso. Y cuando tú ves ese ojo que te está haciendo caer, ¿qué hace? El mandato es arráncalo y deséchalo. Pablo advierte dos adjetivos para estos mitos. Capítulo 4, versículo 7. Las fábulas, y da dos adjetivos, profanas y propias de vieja. Quisiera ir un poco más rápido en este punto, pero también quisiera no saltarme nada de lo que también está aquí. Así que si Dios quiere el domingo que viene estaremos aquí, pues continuaremos donde nos quedemos. ¿Qué es profana? ¿Qué significa una fábula profana? Si ya la palabra mito, ya de por sí, no nos da mucha confianza, que Pablo utilice esa palabra, ese adjetivo profana, le añade al mito una característica singular. Profana significa se le permite ser pisoteado. Se le permite ser pisoteado. Una fábula que pisotea aquello que es santo. Profano es contrario a la santidad, a lo sagrado, a lo que ha sido dedicado y tiene un propósito concreto. Dios nos ha revelado su palabra para expresarnos una verdad. Una verdad. Todo lo que haga ignorar esa verdad o llevarnos a otra conclusión es profanar el propósito santo de la palabra de Dios. Un sinónimo de esta profana es irreverente. Irreverente, falto de respeto a lo sagrado, que no tiene temor por la intención original del texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 1, en esta misma carta, versículo 9, dice que esas personas se han instituido ellos en la ley. Mira, le han faltado el respeto a la ley. No se ha santificado para estar delante de Dios como algo que debe hacerse delante del santo. Versículo 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Irreverente y profano. Es decir, para los que han dejado de cumplir el propósito por el cual Dios los creó. ¿Dios para qué creó al hombre? Para su propia gloria. Y esos hombres que han abandonado ese uso, ese propósito, son profanos. Utilizan lo que Dios les ha dado para su propia gloria. Capítulo 6 de esta primera carta de Timoteo, versículo 20, aparece de nuevo esta palabra. Ya justo al final, casi en la despedida, Pablo le dice con un tono cariñoso a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado? Predica la palabra. Un mensaje santo, un mensaje cuidadoso, y dice, y evita las palabrerías vacías y profanas. Así que, de nuevo, esas palabrerías profanas van en contra de la santidad de la palabra de Dios. Conducirá a otros a escuchar cada vez más la impiedad en una dirección contraria a lo que es el buen ministro de Cristo, que debe dirigir a los hombres a Cristo, a la piedad de Cristo, al arrepentimiento, el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador, y a vivir vidas en obediencia a su voluntad. Todos los creyentes deben buscar la paz con todo, pero dentro de la santidad a Dios, en lugar de hacerlo a expensas
de la falta de santidad. Lo vuelvo a repetir. Todos debemos vivir en paz con todos. El creyente debe vivir en paz con todos, pero como fruto de santidad. No vamos a vivir en paz a expensas de dejar la santidad y profanar su nombre para que seamos aceptados por el mundo. Cambiemos el mensaje y cambiemos los medios para que el mundo nos acepte y vivamos en paz. No es el propósito de la iglesia. Así que inmoralidad y profano aparece de nuevo en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 16. Cada uno debe examinarse para que no haya ninguna persona, como dice ahí, inmoral ni profana como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Que recibió una bendición, una promesa, una herencia, una primogenitura. ¿Y él qué hizo? Profanó la santidad de esa promesa. La inmoralidad se trata de vender la verdad de Dios para comprar la mentira por un plato de lentejas. Y tal comparación es una deshonra y una profanación. Profanó, puso las bendiciones que Dios le daba por ser primogénito al precio de un plato de lentejas, pisoteando las promesas, la palabra de Dios. Esto es lo que hace la fábula. Lleva a la blasfemia, lleva a profanar, a pisotear la voluntad de Dios, el Evangelio, la sangre de Cristo. Ya hemos dicho que las fábulas profanas son historias inventadas por el hombre, pero presentadas como si vinieran de Dios. Y eso es profano. Eso es profano. Dice un comentarista, estos mitos son profanos, buenos para ser pisoteados. Buenos para ser pisoteados. No solamente esos mitos pisotean el nombre de Cristo, sino que estos mitos deben ser pisoteados por la iglesia. Deben ser rechazados. Debemos rechazarlos. Esta es la primera característica. Fábulas profanas. La segunda es propia de viejas. Este de nuevo es un adjetivo que solamente es una palabra, graodeis. Tiene relación con una mujer anciana, una persona anciana. Solo aparece en el Nuevo Testamento aquí. Eso añade una dificultad para entender qué significa esto de propia de viejas, ya que esa palabra propia no está en el original. Es característico, algunos dicen, esto es lo básico. Esta fábula es propia de vieja, significa que es característico de que una mujer anciana la cuente. Puede significar que la fábula profana puede ser igual a la fábula que las abuelas comunicaban a sus nietos y que por la ingenuidad de los niños, esas habladurías de las historias de los judíos, los que hemos pasado los judíos, de las tradiciones judías, quienes éramos, pretendían dar una versión a los niños alejada de lo que la palabra de Dios dice. Puede identificarse con mujeres mayores que se meten en lo ajeno, mujeres mayores no regeneradas, que se meten en lo ajeno. Y en el capítulo 5, ahí se ve una lista de a quién debe Timoteo meter en la lista. Viudas, y dice no meta a las viudas más jóvenes, porque en aquella época, en aquella situación, las viudas se caracterizaban también por meterse en habladuría, charlatanas, entremetidas en lo ajeno. Algunos comentaristas entienden que esta expresión es sarcástica, propia de viejas. Es una expresión sarcástica. Yo debo discrepar porque no encuentro nada en la gramática que muestre esto. Y ellos dicen que son fábulas que solo pueden ser creídas por personas sin estudios. En aquella época las mujeres ancianas no tenían acceso a los estudios. Así que estas fábulas son propias de personas sin estudios. De una manera, no puedo entender esta interpretación. Creo que añade un sentido peyorativo a estas mujeres ancianas y creo que hay otro sentido en el que debe ser entendido. Las fábulas profanas propias de vieja, que los creyentes debemos rechazar completamente, se caracterizan porque mezclan la palabra de Dios con la mentira de los hombres. Elevan la experiencia por encima de la doctrina. Son historias que solo un niño creería. Eso es lo que yo creo que está diciendo aquí.
propia de una mujer anciana contándole su experiencia, como lo que tu abuelo vivió, lo que tu abuelo y yo vivimos, enseñando a los hijos no la palabra de Dios, sino su experiencia. Lo que el hombre enseña de su propia iniciativa. Puede parecerme una visión irrespetuosa el utilizar a las viejas, a las mujeres mayores, con además esa traducción propia de vieja. En nuestro entorno queda un poco feo ese título, pero entendemos que en aquella época, cuando fue inspirado, era una palabra apropiada para referirse a mujeres ancianas. Mujeres ancianas. Historias típicas que mujeres ancianas están enseñando a personas ingenuas. Fábulas profanas, que en otras palabras aquí en 1 de Timoteo se utilizan doctrinas extrañas. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 4, mito y genealogía interminable. Capítulo 1, versículo 6, vana palabrería. Capítulo 1, versículo 10, contrario a la sana doctrina. Capítulo 4, versículo 1, apostatar de la fe. Capítulo 4, versículo 1, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Es decir, como el diablo hizo, manipulando la palabra de Dios en el Edén. Capítulo 4, versículo 2, hipocresía de mentirosos. Capítulo 4, versículo 3, aquellos que prohíben lo que Dios no prohíbe. Prohíben comer, prohíben casarse, algo que Dios no ha prohibido. Capítulo 6, versículo 3, doctrina diferente a las sanas palabras de Cristo, la doctrina conforme a la piedad. Y al final termina la carta, capítulo 6, versículo 20, palabrerías vacías, vanas, profanas, aquello que falsamente se llama ciencia. Todo eso son fábulas profanas. Esto es peligroso, hermano, porque ha sido sutilmente, con astucia, inventado por el enemigo, que aún a Adán y Eva, estando en el huerto, funcionó sin esa tendencia pecaminosa en aquel momento. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la obra del Espíritu Santo que alumbre lo que hay en nuestra mente? Hermanos, ¿crees que nuestro cuerpo es el que nos lleva a pecar? ¿O también nuestra mente, nuestro espíritu nos lleva a pecar? Segunda de Corintios, capítulo 6. Mira un momento aquí. Segunda de Corintios, capítulo 6. En la regeneración Dios ha cambiado, capítulo 7. En la regeneración Dios ha cambiado un corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. ¿Pero eso qué significa? Que nuestro espíritu ya está, nuestra mente, nuestra parte inmaterial ya está santificado por completo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, escucha, limpiémonos de toda inmundicia, ¿de qué? De la carne y del espíritu. ¿Escucha? Toda inmundicia ¿de qué? De la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No podemos profanar a Dios, no podemos profanar su palabra, no podemos creer ni inventarlas. Pero hermano, mi corazón es propenso a inventarse fábulas para mantenerme todavía en el pecado. Algunos padres han dicho, oye mira, es que mi hijo no tiene edad para salir y ser novia de esto y de lo otro, pero es que vienen y nos dicen, pues Miguel y Raquel empezaron a salir con 15 años. Y yo yo doy gracias a Dios por lo que Él ha permitido y por la bendición de compartir tantos años de mi vida con mi esposa, pero yo a mis hijos no les enseño eso. No es un modelo a seguir, mi vida, mi experiencia. Que yo con 15 años comenzara una relación de noviazgo con mi esposa. Si se me hubiera enseñado lo que la palabra de Dios dice, muchos pecados no habrían sucedido en mi vida. Y soy responsable de esos pecados. No hago a nadie responsable de ellos. Pero ¿sabes qué? Hay personas que utilizan esa experiencia, lo convierten en fábula para decirle a sus padres que quieren hacer lo que el pecado les dice que hagan. Y esto sucede. Sucede con matrimonios que un creyente se casa con un no creyente. Y por la gracia de Dios, Dios salva al no creyente. Y ahora tenemos una serie de creyentes que no tienen temor de Dios ni de su palabra y utilizan ese ejemplo de desobediencia para ponerlo como un patrón a seguir. Eso es una fábula inventada por un corazón que quiere pecar, que no teme a Dios.
La fábula de que a nuestros hijos es mejor exponerlos a una relación de supuestos jóvenes creyentes que estar en el mundo. No es verdad. No es la enseñanza de la palabra de Dios. Los jóvenes no necesitan un ministerio de jóvenes. La iglesia no es imprescindible que tenga ministerios concretos para atender necesidades concretas, basadas en una mentira de que ellos necesitan algo que en el cuerpo de Cristo no lo tienen. Necesitan una iglesia dentro de la iglesia. Y eso no es bíblico, pero se ha construido una fábula respetable. Es más, una fábula que si una iglesia no lo tiene, está en pecado o está en deficiencia. Es grave la profanación de las fábulas. Y están en nuestro corazón. No hace falta que venga nadie a enseñarnos. Tú y yo estamos expuestos a la tendencia de construir fábulas para justificar lo que hay en nuestros deseos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por habernos mostrado la necesidad de limpiar nuestra mente y corazón por medio de tu verdad, ser santificados en el temor de tu nombre. Señor, si hemos construido fábulas, si en mi propia vida y en la vida de los creyentes, en esta iglesia, Señor, hay fábulas que están guiando nuestras decisiones, pero están profanando tu santidad, te pedimos, Señor, que en la obra de tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento y nos lleve a la obediencia de la piedad como Cristo fue obediente. Señor, no queremos pisotear tu palabra, no queremos profanar tu santidad y para ello, Señor, necesitamos estar nutridos de tu verdad. Ayúdanos a identificar las fábulas, no solamente las que vienen de fuera, sino las que nosotros construimos en nuestra mente. Y que Cristo, su obra en la cruz, la resurrección de Cristo y su intercesión sea nuestra única roca, nuestra única firmeza. Y que todo lo que esté fuera de eso, Señor, lo consideremos como arena. Todo esto oramos en el nombre de Cristo. Amén.